Ok. Hola, hoy les voy a platicar sobre la Segunda Guerra Mundial y para darles un poquito de contexto, les voy a platicar. En 1918 es cuando se termina la Primera Guerra Mundial, junto con el Tratado de Versalles. Este documento dice que Alemania tenía que pagar todos los daños colaterales y todos los daños que había causado la Primera Guerra Mundial. El segundo es que le quitaban el 13% de su territorio y las colonias alemanas que estaban como alrededor, las Naciones Unidas las tenían. Y bueno, también era que iban a hablar con ellos y se hacían un país democrático. Gracias a esto, los alemanes estaban muy enojados y resurge en 1923 con un pintor frustrado, Adolf Hitler, en una cervecería que quiere hacer un golpe de Estado. Después de ese golpe de Estado fallido, lo mandan un año después a la cárcel, lo condenan 5 años. Durante esos 5 años que estuvo en la cárcel, él hizo un libro, se llama Mi Lucha. Bueno, en Mi Lucha hablaba sobre la supremidad racial, sus ideas acerca de cómo ellos podían vivir y entre otros puntos que él fielmente creía que podían hacer a Alemania pues grande, ¿no? Cabe recalcar que Alemania tenía una ideología del espacio vital. Bueno, el espacio vital es que un país no se puede desarrollar correctamente si no tiene mucho territorio. Entonces lo que quería Hitler era conseguir más territorios o conquistar más países para ellos hacerse más grandes y así tener un espacio vital y poderse desarrollar correctamente. Entonces, en 1939 invade Polonia, pero antes de eso, después de salir de la cárcel, se une a un partido político. Y ahí en el partido político, como era un gran orador y convenció a todos con sus ideas, sale ganador de Führer, que es eh, eh, general del estado, creo, o gobernador del estado. Bueno, era un puesto importante. En ese puesto importante, él decide quitar a todos los partidos políticos y nomás quedarse el suyo. Y como oficial, bueno, después de que quita a todos los países políticos, invade Polonia. Y cuando está invadiendo Polonia, hace un tratado de paz con la URSS para que mientras él está conquistando los demás territorios que están alrededor de ahí, él no va a, a tratar de pasarse de la URSS. Y claro, tiempo después, con esta idea, pues le gana a Francia y Francia se hace parte, bueno, los alemanes invaden Francia, Checoslovaquia, Italia, entre otros países. Ya después de que ya tienen un amplio territorio, por así decirlo, se pasan a la URSS y rompen el tratado de paz. Cuando están justo entrando pues a Rusia, como no estaban acostumbrados al frío que hacía, pues eso los hizo retrasarse varios años y retrasarse. Entonces, pues los rusos como ya estaban acostumbrados, pues empezaron a rebelarse los que estaban allá y hicieron que Adolf y todos ellos pues se hicieran para atrás, para atrás, para atrás, y esto hizo que más países se quitaran de su mando y empezaran a volverse otra vez autónomos, que no, o sea, le dijeron a Hitler de que no y se fueron luchando por sus países. Este acontecimiento, claro que hizo varios hechos históricos que ahorita podemos ver y que más adelante van a hablar mis compañeras, por ejemplo, el Holocausto y cómo él estaba en contra de los judíos y su supremacía racial, que creía que pues nomás ellos eran pues buenos y que no puede haber nadie más. También otra de sus ideologías era pues que tenían que ser un estado grande y cómo convencían a pues a todos, ¿no? Que de unirse a sus causas. Como dije anteriormente, era un gran orador. Y por último, este acontecimiento, bueno, hecho histórico, hizo que se creara la URSS, no es cierto, la ONU, y más adelante hablaremos de eso. Gracias. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue que más del 3% de la población mundial falleció y gracias a eso hubo muchas decadencias económicas como de países. El imperio italiano, el japonés, de que se cayó de que totalmente. Inculcaron de que mucho miedo a los niños, presenciaron las muertes de sus padres,
de sus familias, de que muchas cosas feísimas, ¿sabes? Y ya se desarrollaron de que muchas historias de que el niño de la pijama de raya, de que Ana Frank, de que aparte de eso, fue mucha pobreza, o sea, mucha gente sufrió mucha hambre ya que se tenían que salir de sus hogares y no porque quisieran, sino porque tenían que, ya que pues los mataban o pues se quedaban sin hogares por el tema de que los destruían y ya. Una de sus grandes creencias y más perjudicatorias a la nación o al mundo más bien era de que todas las personas que no eran partidarios de su religión, por así decirlo, los mataban así literal, pero no solamente de que los mataban y ya va, y no, o sea, los torturaban de una manera muy fea. O sea, de que con engaños los llevaban, de que les decían que iban de que a trenes y cosas así, y los llevaban a los campos de concentración. A todos en sí, de que no solo a los judíos, porque en sí, de que, o sea, los judíos fue más fuerte por el tema de que ellos eran más metidos, de que lo que ellos creían y no eran muy fáciles de convencer, por así decirlo, pero en sí de que a toda la comunidad de que se hicieran esas cosas. Si bien el holocausto consistió en que miles y miles de judíos fueron asesinados injustamente, solamente por no tener las mismas ideas que el partido nazi implementaba. Adolf Hitler se tomó la tarea de ir casa por casa para ir en búsqueda de todos los judíos o todas esas personas que no compartieran sus mismas ideas o no quisieran acatar las ideas que él quería tomar o implementar. Se crearon los campos de concentración en los cuales las personas, pues como su nombre lo dice, eran concentradas, eran torturadas, eran mal alimentadas, eran extremadamente demasiadas personas que no cabían ni siquiera en un cuarto. Y como los mataban eran en cámaras de gas. Les decían que iban a tomar un baño y los encerraron en un cuarto, exponiéndolos a muchos gases tóxicos, por lo cual era pues, que morían intoxicados. En este periodo se desarrollaron, como anteriormente se mencionó, muchas historias famosas, pero una de las dos fue el diario de Ana Frank, que fue una niña que estuvo escribiendo todos sus días en un diario, en donde ella estaba refugiada en el sótano de una casa. ¿Para qué? Pues para que no se la llevaran a los campos de concentración. Después está el libro de El niño de pijama de rayas, el cual cuenta la historia de un niño que está en el campo de concentración y que se hace amigo de pues, un niño judío que está en el exterior y cuenta toda la historia de cómo es que es vivir en un campo de concentración. Uno de los temas más importantes durante este periodo fue el ataque de Pearl Harbor. ¿Qué era Pearl Harbor? Pearl Harbor era una base militar en Estados Unidos, ubicada en las costas de Hawái. Aquí se encontraba el concentrado de soldados y armamento militar de Estados Unidos, el cual fue atacado por las tropas japonesas. ¿Y esto por qué se dio? Se dio porque Estados Unidos era el principal distribuidor de armamento y suministros hacia los países que estaban en guerra. Entonces, Estados Unidos decide ya no suministrar más hacia Japón, porque en ese entonces Japón quería empezar su expansión. Entonces Estados Unidos le dijo que ya no iba a estar suministrando. Entonces, pues obviamente el gobierno de Japón se enojó y mandó un atentado hacia la base militar de Pearl Harbor. En este periodo, el presidente que estaba actualmente, en ese momento, era Franklin Roosevelt, el cual hizo el discurso de la infamia. ¿En qué consistía? Al momento en el que Pearl Harbor es atacada, porque fue imprevisto, no se veía, Estados Unidos en ese momento era súper neutral, él solamente estaba abasteciendo a las potencias los suministros que necesitaban, él era totalmente neutral. Japón, al momento de atacarlo sin ningún motivo,
entra el discurso de la infamia. ¿En qué consistió? Consistió en que Estados Unidos dejó en votación en si es que iban a entrar o no a la Segunda Guerra Mundial, porque el entrar a la guerra no era cualquier cosa. Entonces hacen el discurso de la infamia, declaran la guerra hacia Japón principalmente, pero entran a la Segunda Guerra Mundial de lleno. Esto fue el punto clave en el cual se desató la Segunda Guerra Mundial. Después, el ataque de Pearl Harbor ocurrió el 7 de diciembre de 1943. Después, ya pasó todo. En agosto de 1945 es cuando se deciden retirar, ya por fin, después de 2 años, las tropas japonesas se deciden retirar, y los saldos, no se tienen cifras exactas, pero el más afectado fue Estados Unidos por obvias razones. Fueron más de 1,200 civiles, más de 6 buques de guerra que se encontraban en los puertos, 5 aviones militares y alrededor de 700 soldados. En cambio, por la otra parte, por parte de Japón, solamente fueron 64 soldados los que fueron declarados muertos. Para esto, Estados Unidos le hizo una venganza hacia Japón. Si bien en agosto de 1945 sucede el primer bombardeo atómico que se registró en la historia, que fue en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, dejando una destrucción total o casi total de todo el territorio. Fue el primer atentado y fue como que con lo que cerró la Segunda Guerra Mundial. Y después de ese acontecimiento ya es que se cierra y se empiezan a crear lo que fue la ONU, que más adelante se va a hablar. Gracias. Una de las consecuencias buenas, por así decirlo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU. La ONU se creó con la intención de poder como fomentar la paz entre todos los países del mundo. Obviamente la crearon para poder para que no hubiera más pleitos, más guerras, para que no se pelearan por territorio, para que no se pelearan por política, para que no hubiera tantas muertes como las hubo durante las guerras. La ONU la crearon 51 países, creo. Su finalidad, pues como ya dije, fue poder crear paz en los países. Crearon planes, crearon asambleas de mucha gente de todos los países para que puedan, pues, todos convivir en paz, que no hubiera consecuencias grandes por opiniones distintas de Alemania y México, que obviamente es diferente cultura, tienen diferentes opiniones, ¿no? La ONU tiene diferentes asambleas como organizaciones internas para poder alcanzar su objetivo de promover la paz mundial. Son como seis principales organizaciones internas, que vendrían siendo, por ejemplo, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría General. Obviamente cada uno de ellos tiene objetivos diferentes. Por ejemplo, en el caso de la seguridad está pues el Consejo de Seguridad, que tiene como un plan, o bueno, no sé cómo se diga, pero sí, tiene como algo que se llama el ejército de los cascos azules, ¿no? Sí, cascos azules, que pues son
personas, soldados, militares de todos los países que nos ayuden para nosotros a garantizar nuestra seguridad. Pues obviamente todo esto es el hermano. Pues bien, la Segunda Guerra Mundial se puede concluir que tuvo varios momentos y los más importantes fue el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, el Holocausto, el atentado de Pearl Harbor, así como el ataque a Hiroshima y Nagasaki y su finalización, que fue la creación de la ONU. Todo esto fue en un periodo de 1939 hasta 1945.